vamos a seguir con eclesiología, el estudio de la iglesia. Vamos a concluir con la naturaleza de la iglesia. Hoy había una sección que nos faltaba la semana pasada y vamos a concluir esa sección y comenzar una nueva ligada con la previa. Pero vamos a hablar sobre la naturaleza de la iglesia y sus propósitos. ¿Okay? La naturaleza de la iglesia en cuestión de sus propósitos, los propósitos de la iglesia. Pero de nuevo voy a compartir con ustedes la definición que tenemos para la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia nos referimos al pueblo escogido de Dios, el pueblo llamado de Dios, el pueblo redimido por Dios, por medio de Cristo Jesús, para adorar a Dios, glorificar a Dios y estar en gozosa comunión con Dios por siempre. Esa es la definición bíblica que estamos usando para la iglesia. La iglesia se refiere al pueblo, al pecador redimido, que se ha humillado delante del Mesías de Dios, quien es Jesucristo, y ha puesto genuina fe en Jesucristo, y por lo tanto ha sido justificado por Jesús por medio de su muerte y resurrección, le pertenece a Jesús y está en servicio a Él, ¿verdad? Esa es la iglesia. Con eso en mente, hoy vamos a ver los propósitos de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Por qué nos rescató? ¿Por qué nos redimió? ¿Qué es el propósito en hacer esto? ¿Y qué propósito nos dio en rescatarnos, en juntarnos a sí mismo y hacernos su pueblo? Vamos a hablar de eso hoy. Primero, nos rescató y somos iglesia con el propósito de adorarle. Ese es uno de los propósitos, y podemos decir uno de los propósitos primordiales. Los demás van a encajar y estar bajo esta cobertura de adoración. La iglesia de Dios tiene el propósito de adorar a Dios por medio del Hijo, quien es Cristo Jesús. Vamos a ver varios textos. Podemos ir al Antiguo Testamento primero, al libro de Éxodos. En el libro de Éxodos vemos la salida del pueblo de Israel de la esclavitud bajo la mano del faraón. Y aquí Yahweh lo ha rescatado, Dios lo ha rescatado, igual lo ha rescatado a Israel de la esclavitud. Y después que lo rescata, miremos, él va a decir el propósito por cual los rescató, y quiero que juntos, lo repite varias veces en Éxodos, pero ese propósito sigue en el Nuevo Testamento. Así que veamos el propósito en Éxodos 8, capítulo 8, en el versículo 1. ¿Okay? Entonces dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir mi pueblo para que me sirva. O tal vez su versión dice para que me adore. ¿Okay? Y esa es la palabra hebrea en el lenguaje original, tiene el significado de adoración. Y podemos, él lo dijo en el capítulo 7, lo va a repetir varias veces en la ley mosaica, en cuestión de la redención de Israel. Dice: los voy a rescatar, déjalos ir, me van a adorar en el desierto. El propósito del rescate es para que sirvan a Dios. Los va a redimir de la esclavitud del faraón, y ahora los va a redimir. En otras palabras, van a pertenecer a otro. Y eso es ese servicio, esa adoración, es el propósito por cual fueron redimidos. Mire Éxodos 19:6. Ahí mismo donde usted está, vaya a Éxodos 19:6. Mira lo que dice Éxodos 19:6. Y vosotros, hablando al pueblo de Dios, a Israel, me seráis un reino de sacerdotes, ¿okay? Gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál es el ministerio de los sacerdotes? El ministerio es no solamente representar a Yahweh, a Dios, sino a servir en la presencia de Dios, para estar con Dios, deleitarse en Dios y adorar y servir a Dios.
Y de acuerdo a lo que Moisés le está diciendo, no a los sacerdotes solamente, hermanos, a los hijos de Aarón, sino al pueblo que ha redimido, me van a ser sacerdotes y pueblo de nación santa, para que me adoren y me sirvan. Quiero que vean algo muy bonito, si me voltean conmigo al último libro de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y no nos olvidemos de lo que acabamos de leer en Éxodo. Apocalipsis 1, 5 al 6. Alguien que lo tenga, si nos puede ser el gran... Capítulo 1, hermana Milagros, ¿nos puede leer el versículo 5 y 6? Amén. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y el 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente vemos este tema, pero parece ser que está cumplido la realidad de lo anterior. En Israel los libra de la mano del faraón, de la esclavitud, y dice, para que me adoren en el desierto y sean sacerdotes y pueblo mío, ¿verdad? Pueblo santo. Y lo que vemos en el Nuevo Testamento es que eso también nos estaba dirigiendo y llevando a una realidad de una esclavitud que íbamos a ser librados del pecado. Porque de acuerdo a Apocalipsis, lo que vemos aquí es como lo que Dios ha hecho por la iglesia. Y vemos una redención de la esclavitud del pecado. Dice el texto que somos lavados por la sangre de Jesús. Y dice el propósito para que seamos ¿qué? Reyes y sacerdotes. En otras palabras, tenemos un ministerio de adoración constante por medio de la redención de Cristo Jesús. Piensen en eso. Una de las cosas que la Reforma Protestante quiso resaltar en la Reforma es que las Escrituras enseñan estas verdades, que si usted ha venido a Cristo, usted es un sacerdote y un rey ministro en su presencia todo el tiempo. ¿Okay? Y eso es algo que la Reforma Protestante quiso resaltar porque parece que había algo como que no estaba enseñándose eso correcto, solamente ciertos eran sacerdotes, ¿verdad? Y incorrectamente y no bíblicamente. Y aquí vemos que el cristiano ahora ha sido lavado por la sangre de Cristo espiritualmente y realmente y está en servicio a Él. ¿Amén? Entonces usted es un ministro para adorarlo. Piensen eso es algo muy grande. Usted es un ministro, un sacerdote, el ministerio, el reino, para adorar y presentar adoración y representar al Rey que lo redimió delante del mundo. Mira lo que dice 1 de Pedro 2.9. Si está en Apocalipsis, mira la mano izquierda en 1 de Pedro 2.9. Y dice lo siguiente, el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, escucha esto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto, lo que me impacta de este texto, amados, de lo que Pedro está diciendo, Pedro es judío, ¿okay? Pero a la gente con quien él está hablando es una mezcla de gentiles y judíos que han sido perdonados de sus pecados por medio del Mesías. En otras palabras, cuando Pedro ve a la iglesia, dice que la manera que ellos se han hecho sacerdotes, la manera que la realidad del Antiguo Testamento se ha cumplido, es por medio de Jesús. Nuevamente, somos sacerdotes y ministros para estar en servicio de adoración a Dios. Eso es uno de los propósitos de la iglesia. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una observación aquí es que un sacrificio muere, ¿no? Está muerto y no hay vida. En esto dice que somos un sacrificio vivo nosotros.
Estamos constantemente presentando adoraciones y alabanzas a Dios. Primera de Corintios 6:20, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, recordándoles que ellos ya no sirven su antigua manera de vivir, ya no están bajo esa esclavitud del pecado, ya no sirven al amo del pecado, ya son diferentes, pertenecen a Jesús. Le dice lo siguiente, Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Por lo tanto, escuche esto, porque han sido comprados, porque son adquiridos, porque le pertenecemos a Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son los propósitos de la iglesia. Y esto está en todas las escrituras, pero hemos visto un poco de cómo la Biblia testifica que el propósito del pueblo adquirido por Dios, redimido por Dios, llamado por Dios, escogido por Dios, perdonado por Dios por medio de la sangre preciosa de su Hijo, es para adorar, estar en servicio gozoso a un buen amo. Así que usted y yo, como creyentes, pertenecemos, estamos ministrando diariamente con nuestras vidas, con todo nuestro ser, y somos ministros que estamos adorando continuamente a Dios. ¿Okay? Regularmente, amados, quiero hacer esta explicación breve. Yo me recuerdo que como nuevo creyente, yo cuando pensaba en adoración, automáticamente asociaba la adoración con himnos y cánticos, ¿verdad? Y yo creo que a veces en la costumbre hispana, habla hispana de la iglesia, decimos, es tiempo de adoración, y cuando decimos eso, estamos refiriéndonos a cánticos. Pero la adoración no es eso. La adoración puede llevar eso, ¿verdad? Eso puede ser parte de la adoración, pero la adoración es nuestras vidas rendidas y en servicio al Rey Jesús. Esa es la adoración. Y por lo tanto va a incluir cánticos y etcétera, etcétera, pero va a incluir obediencia amorosa y sometimiento al buen Rey Jesús. Vamos a otro propósito que también es alabarle. La iglesia existe para alabarle o proclamarlo. Darlo a conocer verbalmente, audiblemente, visiblemente. Alabarle, alabanza es el hermano de la adoración, ¿okay? Es el hermano de la adoración, el hermano pequeño, vamos a llamarle, de la adoración, con propósitos grandes. Alabarle, mira lo que dice el Salmo 150, escuche esto, qué hermoso es esto. El salmista dice, alabar a Dios en su santuario, alabarla en la magnificencia, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con símbolos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Ok, alabarle, halel, ¿verdad? Aleluya significa alabarle. Estamos llamados a proclamarlo con todo nuestro ser, con instrumentos, con voces, que todas las naciones escuchen de la grandeza del Redentor y de lo que Él ha hecho por su pueblo. ¿Okay? Colosenses 3:16, mira lo que dice Pablo a la iglesia en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. La iglesia está recibiendo un imperativo muy similar a lo que escuchamos en el Salmo 150 sobre el propósito que tiene la iglesia redimida. Y el propósito que vemos aquí es alabarle, cantar himnos. Cantemos a su nombre. Sabe que cuando en Apocalipsis, algo que me llama la atención y que nos debe llevar la atención, es que cuando vemos el reino celestial y la era venidera y vemos los cielos, vemos que todos los redimidos están haciendo una cosa. ¿Se recuerdan? Están cantando día y noche. Y están diciendo, digno es el Cordero que fue inmolado.
alabándolo. Y es el gozo del cristiano poder proclamar lo que Dios ha hecho en su vida y quien es digno de toda adoración y reconocimiento, ¿verdad? Efesios 1:12, al fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Pablo está hablando de la obra redentora, la razón por cual Dios nos rescató por medio de Cristo Jesús, por medio no de obra, sino por medio de lo que de la gracia y misericordia que se encuentra en Jesús. Dice, lo hizo todo esto al fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Aún el propósito por cual Él nos rescató por gracia. En otras palabras, no fue porque yo fui bueno, no fue porque yo le ofrecí a Dios una obra perfecta, no es posible. Entonces, acuerdo al apóstol, la razón por cual Él hizo esto, que todo fuera tributado a Cristo Jesús. En otras palabras, cuando nos encontremos en las bendiciones que tendremos por todas las eras venideras y reconozcamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién va a recibir la alabanza? Jesús. Y eso vemos aquí, que uno de los propósitos de nuestro rescate es para que Él reciba la alabanza, la gloria, la magnificencia y digamos todos, digno es Él, ¿verdad? Apocalipsis 5, 11 al 12. Apocalipsis 5, 11 al 12. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos al último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis 5, 11 al 12. Alguien que se anime a leer Apocalipsis 5, 11 al 12, por favor. ¿Sí? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Vemos. Alabanza por todos los siglos de los siglos recibirá el Rey. Una de las razones que nos ha rescatado Dios por medio de Cristo Jesús es para que Él reciba alabanza continua. Y sabe que eso es la bondad de Dios. Esa es la bondad de Dios hacia nosotros, porque qué deleite es regocijarnos en el Dios que nos rescató. Qué deleite es. Así que usted cuando se levante en la mañana, levántese cantando himnos. Sabe que es interesante en el Nuevo Testamento, una de las evidencias, no completamente la única, pero una de las evidencias de alguien que está lleno del Espíritu es alguien que brota continuamente con cánticos nuevos a Él. Es decir, siempre está diciéndole algo a Dios. Tú eres bueno, Señor. O está en el baño ahí cantándole una canción que ha inventado él o ella, diciéndole, Señor, tú me has rescatado, eres bueno, me has amado, digno eres tú. ¿Quién como tú en toda la tierra? Esa es una de las evidencias, de acuerdo al Nuevo Testamento, de alguien lleno del Espíritu de Dios. Los propósitos por cual nos rescató. Vamos a considerar más. Ministerio a los creyentes. La iglesia tiene el propósito de alabar a Dios, adorar a Dios y ministrar, que es parte de la adoración, en el nombre de Cristo hacia otros creyentes. ¿Okay? Juan 13, 13 al 14. Escuche lo que Jesús le dice después de que le lava los pies a los discípulos. Vosotros me llamáis maestro y Señor. Dices bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Aquí vemos el ministerio de la iglesia, uno de los propósitos de la iglesia. Y ahora yo sé que estamos ansiosos de lavarnos los pies unos a los otros y está bien si quieren hacer eso, pero hay un mensaje aquí. El mensaje es que es trabajo de siervo lavar el pie del prójimo. En el mundo antiguo era el trabajo del siervo hacer estas cosas. Entonces lo que le está diciendo es sírvanse unos a los otros, El cristiano debe de caminar con un delantel espiritual.
y el delantel dice, yo soy siervo, yo soy sierva. Es más, eso es lo que significa la palabra ministro y ministra. Significa siervo. Y todos nosotros tenemos un ministerio de servir a Dios, y esto se va a expresar en el servicio a uno al otro. Es uno de los propósitos. Escuche lo que dice Romanos 12. Romanos 12, versículos 6 al 8. Dice, pero teniendo dones que difieren, en otras palabras, a la iglesia se le han dado dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úselos en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Que exhorte, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestre misericordia, con alegría. El que exhorte, en la exhortación. El que da, con la liberalidad. Y el que dirige, nuevamente, estamos repitiendo los versículos, con diligencia. El que muestre misericordia, que con alegría. En otras palabras, cada persona en la iglesia es un ministro con un don, y ese don debe de usarse para la edificación y el beneficio de la iglesia. En otras palabras, Cristo te dio dones, pero te los dio para que le sirvas al prójimo, para que le sirvas a la iglesia. ¿Okay? Y aquí la implicación fuerte es que cada persona que es parte de la iglesia tiene un don para usar. Y esta lista no es limitada, la lista sigue, hay mucho más que no está en esta lista. Algunos cantan, que canten. Algunos que sirven, tienen un don especial para servir, que sirvan con excelencia. El que predique, que predique. El que enseñe, que enseñe. El que cuida a niños, que cuide a niños. El que ayuda con los jóvenes, que ayude con los jóvenes. El que limpia, que limpie. El que se dedica al sonido, que se dedique al sonido, ¿verdad? El que escriba canciones y poemas, que escriba canciones y poemas. Y hay una diversidad y más de dones. El punto es que uno de los propósitos que Dios tiene para la iglesia es que lo demos conocer a Él. Lo demos conocer a Él. El amor que hay en la Trinidad. El Padre con el Hijo con el Padre con el Espíritu y el Hijo. Que ese amor se exprese por medio de su pueblo. En servicio uno al otro. Y cuando eso sucede, Dios es representado. Y cuando Dios es representado, Dios es exaltado. ¿Verdad? Okay. Otro es ministerio al mundo. Hay muchos más textos que podemos ver, pero vamos a ver el ministerio al mundo. Mateo 28, 19. Usted conoce la gran comisión: hacer discípulos de algunas de las naciones. No, todas las naciones. Tenemos un ministerio de anunciar la misericordia de Cristo Jesús a toda nación. ¿Okay? Como he compartido anteriormente, nosotros no escogemos los discípulos, Él los escoge. Nosotros ministramos hacia los discípulos. ¿Okay? Entonces tenemos un ministerio a las naciones, al mundo. Lucas 6:35, Jesucristo dijo: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada o de ello nada, y en retorno, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí vemos el ministerio a servir al enemigo. Tenemos un ministerio al mundo. Jesucristo dijo: sois la luz del mundo, son la sal de la tierra. Un texto que a mí me ayudó mucho a entender el ministerio que yo tengo por medio de la redención de Cristo es 1 de Pedro 2:9. Quiero que me acompañe ahí. Ese texto básicamente dice todos los propósitos de la iglesia juntos, todos. Y eso es la razón que me gusta mucho este texto. Y ojalá que le beneficie mucho esta verdad que vemos en 1 de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros, la iglesia que soy redimida, sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, separada para Dios, pueblo adquirido por Dios. En otras palabras, Él te adquirió por medio de la sangre de Cristo. Y escucha esto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego Pedro dice cómo eso debe de verse. Dice que debe de verse por la sumisión a los gobernantes, debe de verse por el honor que damos y respeto que damos a los que nos persiguen. Dice que se debe de ver en el matrimonio, con la manera que el esposo sirve a su esposa, se debe de ver en cómo la esposa sirve a su familia, se debe de ver en sus trabajos, en toda área de nuestras vidas. Debemos de vivir en tal manera que otros vean que fuimos sacados de las tinieblas y puesto en la luz admirable, y que anunciemos a ese Redentor en todo lo que digamos. Es la petición que oró Jesús y nos enseñó a orar cuando dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. En otras palabras, ¿cómo se va a hacer eso? Por medio de su iglesia. Entonces, ese es el ministerio que tenemos. Qué glorioso ministerio que Cristo compró y nos dio por medio de la sangre de Cristo. Y qué bueno, porque antes éramos esclavos de un amo cruel llamado el pecado y Satanás. Y Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tuvo misericordia de nosotros en Cristo Jesús y nos redimió para los propósitos redentores en Cristo Jesús. ¿Verdad? Qué hermoso.